Lunes negro. Los mercados financieros caen con muchísima fuerza y las criptomonedas no fueron la excepción. Vamos a analizarlo juntos, así es que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, el día de hoy, lunes 5 de agosto del 2024, pues se denomina lunes negro. Lunes donde la gran mayoría de los activos financieros tuvieron una reversa muy importante. Caídas tanto en acciones, en criptomonedas, en pares de Forex que vamos a estar analizando poco a poco. Así es que bueno, vamos a comenzar con el tema de Bitcoin, el cual lo tenemos aquí en pantalla. Durante muchos videos anteriores ya habíamos mencionado la importancia de la zona de los $50,000, prácticamente 50, 51, 52, 49. Toda esa zona era una zona muy importante a la que el precio todavía podía llegar antes de dar tal vez un nuevo impulso bajista. ¿Por qué era tan importante esta zona? Evidentemente porque teníamos por aquí abajo liquidez, esta liquidez que ves aquí en pantalla, y que el mercado ya se ha encargado de tomarla. De la misma manera teníamos por aquí algunas ineficiencias del precio, justamente en la zona de los 51, las cuales ya también fueron cerradas. Ahora, dicho esto, ¿será posible que podamos empezar a ver un nuevo rebote? Vamos también a analizarlo en marcos de tiempo más pequeños. De acuerdo, podemos ver aquí cómo la caída ha sido bastante fuerte. Podemos observarlo aquí con la aceleración que tenemos en el Awesome Oscillator, y que, como tú sabes, es uno de los osciladores más confiables para ver la fuerza de un movimiento. Así es que, pues primeramente podemos dar por hecho que fue un movimiento extremadamente fuerte. ¿De acuerdo? La estructura del mercado hasta este momento continúa siendo bajista. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no por el simple hecho de estar viendo un rebote quiere decir que vamos a ir a buscar niveles de 65, de 70 o un poco más. Ok, por ahora la estructura se mantiene pues completamente bajista, y esa situación no va a cambiar hasta que no rompamos al menos en una hora el nivel de los $59,500 aproximadamente. Ok, dato muy importante. Creo que todavía no es momento de salir a comprar de manera descabellada, sino más bien hay que estar analizando ahorita qué va a hacer el mercado posteriormente. ¿Por qué? Porque si bien esto apenas fue el día de hoy, también en algún momento la caída va a detenerse y los activos van a comenzar a subir. De hecho, si recordamos, hace algunos años con la situación global que vivimos, lo que pasó con Bitcoin fue que, aunque estaba esa crisis, Bitcoin continuaba subiendo. Entonces, esto le da una característica de particularidad, donde es muy importante analizar de manera individual lo que ocurre aquí con las criptomonedas. De acuerdo, podemos ver cómo en este marco de tiempo ya nos encontramos en la estructura interna con una tendencia alcista en 15 minutos, ok, pero aún así, mientras no seamos capaces de romper este nivel de aquí, que también está pues siendo respetado por las líneas o por las medias móviles, la estructura se mantiene completamente bajista, ok. Muy importante será ahora sí no perder los niveles más bajos que hemos visitado, que son prácticamente los $49,000. Así es que bien, si bien la estructura es bajista, potencialmente estamos viendo un buen rebote que puede llevarnos a esos niveles altos cercanos a los $59,000. De acuerdo, vamos a quitar un poquito el tema de las medias móviles y demás dibujos y podemos ver con más detalle lo que está ocurriendo. De acuerdo, esta línea de aquí, esta liquidez que está tomando el precio, es una línea que muchas veces, o mejor dicho, esta mecha, es una mecha que muchas veces el precio tiende a buscar llenarla. Por lo que tampoco podemos descartar que el mercado comience a rebotar un poco, caiga
y llegue a un nivel muy similar, puede ser un poquito más arriba, puede ser un poco más abajo, pero muy similar a la parte baja de esta mecha. ¿Por qué ocurre eso? Básicamente porque el mercado cierra todas esas órdenes pendientes y entonces sí comienza con su movimiento alcista. Así es que bueno, por lo pronto esto es lo que nos deja ver Bitcoin. La fuerza bajista es la que está reinando. Podemos estar viendo un rebote, el cual nos puede llevar a niveles cercanos a los 59 o a los 60 mil dólares, pero al final del día ser conscientes que la estructura en Bitcoin se mantiene bajista. De acuerdo, vamos a pasar a ver ahora brevemente el tema de Ethereum. Y con Ethereum tenemos la siguiente situación. En un marco de tiempo semanal podemos ver cómo finalmente se han cerrado algunos imbalances que ya comentábamos en videos anteriores. El movimiento fue lento hasta cierto punto, pero sabíamos que era muy relevante, muy importante llegar a esta zona, ¿ok? A la zona más o menos de los 2.300, 2.400 dólares. Ahora, con todo esto de la situación que ocurre en Japón, pues el mercado se acelera y llega a la zona que estábamos esperando, teniendo también una reacción. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que esas zonas son mitigadas, son cerradas y que se toma liquidez, entonces es también viable que veamos un nuevo movimiento en sentido contrario, en este caso un movimiento alcista. No obstante, para tener un poco más de confianza también deberíamos de ver antes un cambio estructural en los marcos de tiempo más importantes. En este caso, de manera similar a lo que vimos con Ethereum, con Bitcoin, estamos viendo aquí que en Ethereum el precio está rebotando, pero su estructura no ha cambiado. ¿De acuerdo? Es importante considerar eso. ¿Cuándo cambiaría la estructura bajista de Ethereum? Bien, en este caso tendríamos que romper básicamente el nivel de 2.780 dólares. Y evidentemente esperar que no sea únicamente una sacada de liquidez. Por lo cual, ahora mismo podemos estar viendo un rebote que ya sea que nos lleve a la zona de los 2.800 dólares o que incluso caiga un poco más antes de tener ese rebote que nos lleve a esa zona. ¿Por qué? Por lo mismo que Bitcoin, porque tendría que estar cerrando un poco los temas de liquidez. ¿De acuerdo? Por lo pronto, es algo grato para las inversiones al menos el ver esta mecha larga en la parte de abajo, porque al final del día la vela es clara. ¿Qué nos dice la vela? Si hubo mucha fuerza vendedora, si hubo una gran participación por parte de la oferta, pero al final la demanda tuvo reacción y eso hace que nos deje una mecha larga, la cual pues es hasta cierto punto también optimista para ver algún rebote importante. De acuerdo, vamos a pasar a ver rápidamente el tema de DOT. DOT es un activo que yo he compartido con ustedes, que lo estoy holdeando, no en una cantidad muy grande, porque evidentemente habría perdido, no sé, un 15, 20, 25% de un capital importante. Únicamente lo estoy holdeando porque la estructura de DOT es alcista. Sin embargo, estábamos viendo una fase correctiva. Ahora, ¿qué pasa con esta fase correctiva? Era muy importante también con DOT llegar a cerrar esta zona de demanda, ¿de acuerdo? La zona de demanda aquí va más o menos desde los 4.28 hasta los 3.95. Actualmente el precio cotiza en 4.33, sin embargo ya visitó esa zona. ¿Qué quiere decir esto? Que potencialmente podemos estar muy cerca de ver un rebote interesante con DOT y que, al igual que Bitcoin y Ethereum, básicamente habrá que esperar un cambio estructural para poder entrar con una mejor confianza. En el caso de DOT, ¿dónde vamos a buscar ese cambio estructural? Lo estaremos buscando cerca de los 4,80 centavos de dólar. ¿De acuerdo? Así es que bien, en este caso vemos también una caída muy fuerte. Como les comento, si estamos ahí dentro de los, no sé, 5.50, la caída máxima fue de un 30%. Obviamente aquí cada quien tendrá que tener su estrategia. En mi caso, yo lo que tenía ahí se mantiene. No he vendido absolutamente nada. De la parte baja a este momento, el rebote viene siendo más o menos de un 15, 16, 17% con respecto a los mínimos. Obviamente no es algo sencillo tomar estos mínimos, que hay formas sí se puede, pero no es algo que sea muy común que se pueda lograr tomar tan fácilmente, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí entonces que en este caso la estructura interna de DOT en 15 minutos sí ya es alcista, por lo cual podríamos ver algún retroceso de nueva cuenta por debajo de niveles de 3.90, pero al final del día estamos esperando más que nada un rebote en esta criptomoneda. Así es que bueno, contrario a Ethereum y el mismo Bitcoin, creo que DOT puede dar un poquito de mejor rebote, más ganancia, y apuntando a su punto POC también puede ser más rentable en el tema de inversión. De acuerdo, vamos a pasar a ver rápidamente qué es lo que está ocurriendo con el oro,
porque sabemos la importancia de este activo. Estamos aquí, una consolidación lateral, ya teníamos aquí algunas señales de cansancio, algunas señales bajistas, se mantiene como tal, no tenemos todavía un cambio de estructura y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ante la crisis normalmente el oro es un activo que suele apreciarse. En este caso no ocurrió. Y es algo bueno, ¿por qué? Porque puede ser que esta crisis únicamente es un movimiento para sacudir los mercados, pero continuar con una dirección que en este caso para el oro sería bajista y para muchos activos sería dar una reversión a una tendencia alcista, entre ellos las criptomonedas. ¿De acuerdo? Así es que por la parte del oro no cambia nada, nos mantenemos por ahí con cierta intención bajista y será vital ver qué pasa en los siguientes días para tener un poquito más de claridad. Ok, pasamos a ver rápidamente el dólar index, que si bien el dólar fue el que más se fortaleció, digamos, de las monedas o los pares de Forex, también es cierto que no tiene una estructura alcista. De hecho, aquí lo estamos viendo, claramente es bajista. Podemos continuar cayendo a niveles de 101,2, 101,5 y ahí tendremos que ver la reacción. Así que con esto, potencialmente las demás monedas, los demás pares de Forex pueden verse beneficiados los siguientes días con respecto al tema del dólar. ¿De acuerdo? Vamos a ver también brevemente un poco las acciones. Como ustedes saben, yo tengo unas acciones aquí de la institución financiera Nu. Déjenme ver la lista. Bien, la lista debe ser esta. Aquí está. Nu cotiza actualmente su acción en 10,71. Llegó a costar hasta 9,80 aproximadamente. Cierto es que estamos, o en este momento yo me encuentro en pérdidas, pero no creo que sea tan grave como puede pintar. ¿Por qué? Porque a diferencia de las criptomonedas, las acciones suelen recuperarse, es decir, las empresas finalmente es muy difícil que lleguen a quebrar. En el caso de Nu tenemos pues ciertos indicios de que la acción va a continuar subiendo. Entonces, en el caso específico de las acciones, creo que Nu y algunas otras, básicamente estamos viendo una corrección para continuar con su camino alcista, por lo cual únicamente que voy a hacer aquí, en mi caso personalmente, si llegamos a niveles cercanos de 7,5, de 7 dólares, voy a comprar más acciones de esta empresa, ¿de acuerdo? Y cerremos este video con lo que es las acciones de Starbucks. Starbucks podemos ver claramente cómo se mantiene bajista desde antes, de hecho, del lunes negro. Creo que podemos llegar a visitar niveles que de hecho ya lo visitamos, de este order block pequeño de acá, que va de 75 dólares hasta los 70. Ahí está cotizando ahorita mismo la acción de Starbucks y únicamente estaría yo buscando un cambio estructural para entrar con una mejor confianza. Pero también es cierto que tenemos aquí un gap y que mi primer target, completamente lógico y razonable, pues sería llegarlo a cerrar, ¿no? Por lo cual un rebote aquí de Starbucks te puede dar más o menos un 20% de rendimientos. Así es que bueno, cierto es que el mercado se encuentra bajista, cierto es que puede continuar cayendo, pero los rebotes, la probabilidad de tomar esas ganancias o de continuar operando en corto, ahí están. Así es que únicamente tenemos que aprovechar este tipo de oportunidades, ¿de acuerdo? Por mi parte, continúo de vacaciones. Y una vez que terminen las vacaciones, estaremos regresando 100% a la normalidad, ¿ok? Yo a través de Telegram te comparto algunas operaciones que hago. Ya tenemos ahí a un grupo de personas y ellos sabían desde antes que teníamos que estar fuera porque la fuerza no pintaba para apoyarnos y eso nos ayudó a no tener una sobreexposición. Así que si te quieres unir, únete, te dejo el link aquí en el comentario fijado. Nos vemos el día de mañana y yo te deseo como siempre feliz trading.